Comentario del Salmo capítulo 19. La palabra de Dios transforma el corazón. Introducción. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Camino a Cristo, página 9. Esta declaración bien podría resumir el Salmo 19. Sin duda este salmo es el más conocido y el más popular de los salmos referentes a la naturaleza. Es una meditación de agradecimiento acerca de la revelación que Dios hace de sí mismo en el mundo natural y en su ley. En los primeros 6 versículos David, ver libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 442, habla de la gloria de Dios que puede verse en sus obras creadas. En los versículos 7 al 10 discurre en cuanto a la gloria de Dios manifestada en la ley. En los versículos 11 al 13 considera la relación existente entre estas verdades y el carácter y la conducta. En el versículo 14 ruega que Dios lo mantenga libre de pecado. Casi podría uno imaginarse al autor, bajo el amplio cielo del amanecer, alabando a Jehová con los excelsos versos de este salmo. Posiblemente el filósofo Kant pensaba en el Salmo 19 cuando escribió: hay dos cosas que me llenan el alma de santa reverencia y maravilla siempre creciente, el espectáculo de los cielos estrellados que virtualmente nos aniquilan como seres físicos, y la ley moral que nos eleva como seres inteligentes a una dignidad infinita. Haydn usó los primeros versículos de este salmo como tema de la letra del coro Los cielos cuentan, del gran oratorio La creación. Con referencia al sobrescrito, ver páginas 622, 633. 1. Cielos. Los cielos que podemos contemplar, la región donde están el sol, la luna y las estrellas, ver Génesis 1, 1, 8, 9, 14, 16, 17, 20. Gloria. La sabiduría, el poder, la habilidad, la benevolencia, todo cuanto constituye. 682. La gloria de Dios. Basta mirar el cielo a simple vista para que uno se impresione con la sensación de la gloria de Dios. Cuanto mayor es esa revelación cuando se estudian los cielos a través de los modernos y potentísimos telescopios. Dios. Hebreo, el, ver tomo 1, página 180. Firmamento. Hebreo raquía, ver comentario de Génesis 1, 6. El término firmamento viene del latín firmamentum, el cual se usa en la Vulgata para traducir el vocablo hebreo raquía. En realidad, firmamentum, que significa apoyo, corresponde con la voz griega esteregma, que se usa en la Septuaginta en lugar de raquía, la cual significa firmeza, construcción sólida. Esta traducción podría referirse a los cielos, porque los antiguos concebían que estos eran algo así como una semiesfera, sólida y cóncava. El esplendor y el orden que despliega el firmamento refutan la teoría de la evolución. No son el resultado de la casualidad, sino obra de Dios. Su belleza y exactitud confirman la existencia del Creador. Por medio de los cielos aún los paganos pueden discernir al Creador, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19, 20. Por medio de sus obras Dios habla a los que le conocen. Libro El deseado de todas las gentes, página 593. Este pensamiento se amplía en los versículos 2 al 4. 2. Un día a otro día. Cada día cuenta al siguiente el relato del poder de Dios. Impresiona la ininterrumpida continuación de este testimonio. Prosigue sin pausa ni cambio la maravillosa historia. Emite. Literalmente, hace brotar o hace bullir. Una noche a otra noche. En la segunda parte del paralelismo de este versículo se destaca la idea de interminable continuidad. Con referencia a las órbitas del cielo nocturno, ver comentario de Salmos 8, 3. 3. No hay lenguaje. A pesar de que los cielos tienen un idioma propio, ver versículo 1, 2,
su voz no es físicamente audible. La belleza del cielo no habla al oído, sino al corazón, que está dispuesto a comprender. 4. Su voz. Hebreo av, cinta para medir, que se usa para determinar los límites de las propiedades. La Septuaginta traduce phtogos, ruido, sonido. Quizá los traductores entendieron ul en vez de av. La traducción de la Biblia Reina Valera revisada se basa en la Septuaginta. Si se acepta el sentido del hebreo, cinta, hilo, Reina Valera actualizada, aquella solo indicaría la extensión mundial del mensaje de la creación divina, si se considera que el original debiera leerse voz, ul, en el paralelismo que parecen sugerir voz y palabras, se destacaría entonces la voz inarticulada, pero claramente comprensible del versículo 3. Para el hebreo el mundo parecía estar lleno de la música de una poderosa orquesta, música que era una especie de Te Deum sin palabras, de alabanza al creador y conservador de su vida, Baldwin. Pablo cita parte de este versículo para ilustrar el progreso mundial del Evangelio. Romanos 10, 18. Por hebreo vi. La misma palabra se traduce hasta en la siguiente frase. Posiblemente en ambos casos debiera traducirse desde, en armonía con el uso ugarítico, ver páginas 624, 625. Entonces todo el pasaje se traduciría, desde toda la tierra salió su voz, y desde el extremo del mundo sus palabras. En ellos. En los cielos. Tabernáculo. Hebreo, Oel, tienda. En esta magnífica descripción de los cielos, el salmista presenta al sol no como objeto de adoración, sino como uno de los cuerpos celestes creados por Dios. Lo personifica, y hasta lo concibe como un espléndido personaje que pasa el día en la tienda que su creador le ha preparado. En realidad, la última frase del versículo 4 forma parte del versículo 5. Compárese con Habacuc 3, 11. 5. Esposo. La imagen del sol que sale de su cámara como un esposo, sugiere la mayor vitalidad, el mayor esplendor y la más grande alegría, ver Isaías 61, 10, 62, 5. El sol sale de su cámara, de debajo del horizonte, donde pasa la noche, irrumpe el alba e ilumina su glorioso tabernáculo. Gigante. Se emplea ahora otra figura. Como gigante que entra anhelante en la carrera, el sol se levanta al amanecer para recorrer la jornada del largo día, ver 1 Corintios 9, 24 al 27. 6. Su salida. David no está escribiendo un tratado científico en cuanto al movimiento del sol, sino que describe poéticamente dicho movimiento tal como él lo veía. El versículo procura describir la extensión y plenitud del movimiento del sol. Desde el amanecer hasta que oscurece. Nada que se esconda. Aunque muchas cosas queden ocultas de la luz del sol, su calor, la fuerza vital, de la cual la tierra obtiene vida y energía, penetra por doquiera. 7. La ley de Jehová. A partir de este versículo, David se aparta de su contemplación 683 de la naturaleza, cuya grandeza revela la permanencia, el propósito y la gloria de Dios, para reflexionar acerca de la más clara revelación de Dios en la ley. Sí. Bien, las manifestaciones de la gloria de Dios en los cielos son hermosas, y el esplendor del sol, de la luna y de las estrellas es magnífico, más hermoso y magnífico aún es el ejemplo de tal carácter formado bajo la influencia de la ley de Dios. La gloria de Dios se ve más plenamente en un carácter perfectamente armonioso, Cheney. A partir de este versículo se introduce un cambio en la métrica de los versos hebreos, los cuales son más largos que los de los versículos 1 al 6, y como ocurre en Lamentaciones, cada uno consta de dos partes, la primera más larga que la segunda, así como en la música a un largo crescendo sigue un decrescendo más corto y más rápido. Aunque difícil de verlo en la traducción, he aquí dos ejemplos,
La ley de Jehová es perfecta, largo, que convierte el alma. Corto. El testimonio de Jehová es fiel, largo, que hace sabio al. Sencillo, corto. En hebreo esto causa una impresión de prisa que casi deja sin aliento, que solo se detiene en una pausa cuando el poema proclama el gozo y la dulzura de la ley y anuncia el hecho de que la obediencia trae consigo grande galardón, versículo 11. Sería difícil encontrar ejemplos más perfectos de paralelismo hebreo que los que aparecen en los versículos 7 al 10. Tanto en estructura gramatical como en lógica, las partes de las frases paralelas de los diversos dísticos presentan un notable arreglo. La traducción de la Biblia Reina Valera revisada transmite muy bien la hermosura y la disposición de la estructura original hebrea. El siguiente esquema muestra todo lo que abarca el pensamiento de los versículos 7 al 10. Nombre. De la ley, su naturaleza, sus efectos. Ley perfecta convierte. Testimonio fiel hace sabio. Mandamientos rectos alegran. Precepto puro alumbra. Temor limpio permanece. Juicios verdad justos. Nótense los diferentes términos usados para describir los diversos aspectos de la revelación divina, y compárense con Salmos 119. En esencia, los versículos 7 al 10 aparecen a través de todo el Salmo 119. El término ley corresponde al hebreo Toure, que significa enseñanza, instrucción, conducción, ver comentario de Deuteronomio 31, 9, ver comentario de Proverbios 3, 1. Así como el sol ilumina y da vida a la tierra, así también la ley alumbra y da energía al mundo espiritual. Ver comentario de Salmos 1, 2. Jehová corresponde con el hebreo Yahweh, ver tomo 1, páginas 180, 181. En contraste con el título, el, que se usa para referirse a Dios en el primer versículo, en el resto del Salmo se emplea exclusivamente, 7 veces, el nombre divino Yahweh. Perfecta. Compárese con Romanos 7, 12. Convierte. Ya el hebreo sub, volver, que también puede traducirse restaurar, revivir. La ley refrigera y vigoriza. Testimonio. Hebreo, edut, vocablo que se usa con frecuencia para designar el decálogo, ver. Éxodo 25, 16, 21, 22. Edut deriva de ud, dar testimonio. La revelación de Dios es el testigo o testimonio de Dios, porque es su propia afirmación respecto de su naturaleza, sus atributos y los mandamientos que de ellos emanan. Fiel. Hebreo, amén, de donde obtenemos la palabra amén. Amén significa ser fiel, ser duradero, estar firmemente establecido. Sencillo. Hebreo petit, joven, inexperto y fácil de seducir. El espíritu infantil es el primer requisito para adquirir sabiduría, ver Mateo 11, 25. En el culto que se realiza actualmente en las sinagogas, el lector pronuncia las palabras de Salmos 19, 7, 8 mientras desenrolla la Toure durante el servicio matutino del sábado. 8. Mandamientos. Hebreo pikudim, órdenes, preceptos. El vocablo aparece 24 veces en el at. En la Biblia Reina Valera revisada siempre se lo traduce como mandamientos. Alegran. Los mandamientos de Dios no son severos. La conciencia limpia engendra alegría. Precepto. Hebreo mitzvah, detzavá, mandar, ordenar, señalar, ver Deuteronomio 6, 1, 7, 11. Salmos 119, 6, 10, 19, 21, 32, 35, 47. Puro. Término que se emplea para referirse al corazón, Salmos 24, 4, 73, 1, al hombre. Job 11, 4, y al sol, Cantares 6, 10. Así como el sol alumbra la tierra, así también los mandamientos 684 de Dios iluminan la senda del que busca la verdad. 9. Temor. Hebreo yira, temor,
temieron, Jonás 1, 10, o reverencia, santo temor. Salmos 2, 11, 5, 7. El uso técnico de yira casi equivale a servicio, adoración. Hay quienes abandonan el temor del Omnipotente, Job 6, 14. El temor de Jehová puede enseñarse, Salmos 34, 11. Es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15, 33. Los que temen a Dios también respetarán y observarán sus preceptos. Limpio. El culto a Dios estaba libre de los ritos impuros, propios de las religiones cananeas. Juicios. Reglas de justa administración. Dios ha juzgado y determinado que sus leyes son rectas. Ver Éxodo 21, 1, Salmos 9, 7, 16. Libro Patriarcas y Profetas. Página 379. 10. Oro afinado. Hebreo paz, oro puro. Se intensifica en esta segunda frase lo que se expresó en cuanto al oro en la primera frase. Los seres humanos dan mucho valor al oro, pero las riquezas espirituales que se obtienen observando los preceptos de Dios son muy superiores a la riqueza material. Miel, que destila del panal. La miel es una de las sustancias naturales más dulces y un deleite para él. Paladar. Para el hebreo era símbolo de todo lo agradable al gusto. Aún más dulces son para el alma los mandamientos de Dios. Gustad y ved que es bueno. Jehová, Salmos 34, 8. Una persona podría hartarse de miel, pero nunca de los gozosos resultados de acatar la voluntad de Dios. Para el salmista, la ley de Dios no era gravosa, no era un yugo. 11. Tu siervo. En los versículos 11 al 14 David aplica las verdades de la primera parte del Salmo a su propio carácter y a su propia conducta. 12. Entender. O discernir. Errores. Hebreo segiot, voz que solo aparece aquí. La raíz es saga, que como saga, significa errar inadvertidamente. En vista del gran alcance de las exigencias de la ley de Dios, podemos cometer muchos errores de los cuales no nos damos cuenta. Estos son los errores ocultos de la segunda parte del paralelismo. Ver Salmos 139, 23, 24. Ellos pueden estar ocultos tanto para el que peca como para quienes lo rodean. El salmista ora en busca de liberación de los errores que le son ocultos, Salmos 19, 12, de soberbias, versículo 13, y de los pecados que pueda cometer con palabra o pensamiento, versículo 14. Se ha dicho que con frecuencia, cuando observamos el pecado en otro, es que nuestro propio pecado latente u oculto nos está irritando. 13. Soberbias. Estos son los pecados que se cometen a sabiendas de que estamos obrando mal. C. Los distingue de los errores o pecados ocultos. No se enseñoreen. Compárese con Salmos 119, 133, Juan 8, 32, 36, Romanos 6, 14, Gálatas 5, 1. 14. Sean gratos. El salmo termina con una oración en que el salmista pide a Dios que acepte sus pensamientos y las palabras que ha pronunciado, y al mismo tiempo ruega que cada día pueda tener palabras y pensamientos puros. En un sentido general, esta oración es universal y, como tal, un excelente modelo. Roca. Ver comentario de Salmos 18, 1. Redentor. Hebreo Goel, libertador, el pariente que rescata al oprimido. Ver comentario de Ruth 2, 20. Dios es mi redentor y me libra del poder y de la culpa del pecado. Ver Salmos 78, 35, Isaías 14, 41, 14, 43. Comentario del Salmo capítulo 19.